Bueno, muy bien, estamos al aire nuevamente en Sanar el Alma. Para quien recién se está enganchando con el programa, estamos con nuestra invitada, Alex Warden, y nos quedó pendiente empezar a hablar sobre uno de los temas para mí más apasionantes y sobre lo que no se habla ni se sabe demasiado, y vos te especializás en ello. ¿Qué pasa con los sueños? ¿Qué importancia tienen los sueños para el alma? Desde mi punto de vista, desde mi trabajo, lo que yo descubrí es que todos nosotros queremos saber de algún modo, especialmente las personas que trabajan sobre sí mismas, quieren saber cuál es el destino de sus vidas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí. ¿A qué vine? ¿A qué vine? ¿Por qué estoy aquí? Sí. ¿No? Y muchas veces tenemos que depender de otros que nos den nuestro sentido de vida. Como yo dije antes, para mí mi libertad es lo más importante. Sí. Yo descubrí que los sueños son una forma de poder descubrir el mensaje de mi alma y de mi destino a través del mundo onírico. Entonces empecé a estudiar desde muy chica sueños. Ajá. Primero porque tenía sueños muy fuertes desde muy chiquita, Sí. pero después conocí una persona que es realmente un experto a nivel mundial de este tema y empecé a estudiar con él por muchísimos años y descubrí que efectivamente mi intuición de que podía encontrar el sentido de mi vida a través de los sueños era correcto. Y lo que noto es que en todas las personas esto puede ser descubierto. Hay sueños que son muy, muy específicos, por ejemplo sueños espirituales o sueños místicos, pero aún en los sueños más cotidianos se puede encontrar el hilo del alma, el hilo del mensaje del alma, el hilo de qué es lo que vine a aprender, qué es lo que vine a hacer. El alma generalmente cuando encarna viene a aprender 2 o 3 cosas. Ajá. En la vida de la persona. Si puede aprender esas 2 o 3 cosas, empieza a evolucionar. Hay una confusión muy grande cuando uno habla de la evolución. Sí. Y nosotros pensamos que nosotros vamos a evolucionar, pero en realidad el ego no evoluciona. Lo que evoluciona es el alma y el alma es eterna. Entonces cuando nosotros podemos aprender esas 2 o 3 cosas que el alma vino a aprender, el alma trae un nuevo tema hacia sí misma. Eso es lo que llamamos evolución. Cuando termina su propio ciclo y empieza uno nuevo en la misma vida, mientras la persona está viva. Porque el alma no puede evolucionar, el alma humana no puede evolucionar a no ser que esté encarnada en un ser humano. Ahora, ¿qué pasa si la persona no descubre estas 2 o 3 cosas? El alma no terminó su ciclo de aprendizaje. Ajá. Entonces va a tener que continuar practicando o buscando la forma de aprender aquello que no aprendió. Es decir, que a través de los sueños nosotros podemos llegar a recibir esos mensajes que nuestra alma nos está tratando de hacer llegar para que entendamos a qué vinimos. Exacto, el alma siempre está intentando decirnos a qué vinimos, todo el tiempo, pero generalmente no la escuchamos. ¿Y cómo hacemos para empezar a escucharla? Bueno, la forma en que yo trabajo, primero siempre le digo a las personas tener un diario de sueños. Es decir, tener un anotador al lado de la cama y apenas me levanto, escribir el sueño que tuve y si no recuerdo la sensación con que me desperté o la imagen. Si no soñé nada, pero durante el día hago meditación o hago oración, a veces llegan imágenes, anotarlas. A veces no hago ninguna de estas cosas, pero estoy cocinando o me estoy bañando y aparecen imágenes o ideas. Todo lo que sea mundo onírico sirve para empezar a detectar el mensaje del alma. Porque esos mensajes llegan de manera simbólica. Porque el alma habla de manera simbólica. Por eso también yo trabajo con el femenino. Porque el femenino trabaja a través de los símbolos. El lenguaje del femenino es un lenguaje interrelacionado y simbólico. Y el alma tiene un lenguaje simbólico e interrelacionado. Entonces cuando trabajamos a través de los sueños, y los sueños son un mundo en sí, donde todas las partes están relacionadas dentro de ese mundo, que es el sueño o la imagen onírica, nosotros automáticamente empezamos a aprender cuál es el lenguaje del alma, porque el lenguaje de los sueños es idéntico al lenguaje del alma. Eso no quiere decir que el alma
es los sueños, Claro. pero que habla de la misma manera. ¿Es un medio para llegar? Sí. Sí. A través de aprender cómo trabajan los sueños, uno empieza a aprender cómo funciona la inteligencia simbólica, que es muy diferente de la inteligencia lineal. Ajá. La inteligencia simbólica es la inteligencia del femenino, es la sabiduría del femenino. Y el alma funciona con ese tipo de inteligencia. No es lineal, no funciona linealmente. Entonces, cuando aprendemos a ver cómo funciona y a pensar de algún modo, o a percibir más que a pensar cómo funciona interrelacionadamente las partes del sueño, lo que estamos aprendiendo en realidad también es cómo empezar a captar el lenguaje del alma, porque el alma funciona y habla de un modo simbólico. ¿Y cómo hacemos para que el ego no se meta, no sé cómo expresarlo, pero como que no interfiera para que esa interpretación de los sueños llegue distorsionado a nosotros? El ego siempre es la función del ego hacer, hacer eso. Entonces también hay que diferenciar las distintas voces dentro del sueño. Vos hablás de distintas voces, sí. Explícanos un poquito de Bueno, porque cuando nosotros soñamos aparecen todas las voces internas. Está la voz del deseo, la voz del miedo, la voz de la envidia, la voz de la competitividad, la voz del cariño, la voz de la seducción, la voz de la mentira, la voz del alma, la voz del yo, hay muchas voces. Claro. Entonces hay que empezar a diferenciar cómo los distintos personajes, las distintas circunstancias de los sueños, los distintos elementos nos evocan las voces de diferentes partes nuestras. Es decir, que no voy a llegar a poder recibir un mensaje interpretando un sueño. Tengo que tener como el hábito, ¿no? Adquirir este hábito de ir poniendo en palabras y plasmando cada uno de mis sueños hasta empezar a conocerme, ¿no? Sí, la forma al principio es empezar a buscar los temas en común, los personajes en común, tratar de ver si tengo temas o sueños o personajes recurrentes, porque eso generalmente me dan una imagen muy fuerte, me acercan mucho a los mensajes y generalmente al principio a veces necesito un poquito de ayuda, de a que alguien escuche desde afuera sin juicio un poco el sueño. Pero hay veces también que el sueño es extremadamente potente y es muy claro. Sí. No todos los sueños son vagos, hay sueños que son muy claros, que nos empiezan a acercar. O sea que no siempre es que hay que estudiar por 10 años para descubrir. A veces es muy rápido el proceso. Sí, es muy rápido muchas veces, sí. Y vos hablás también de diferentes clases de sueños, sueños arquetípicos, sueños personales, espirituales. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, de la misma manera que descubrimos voces, lo que yo llamo voces son los temas y las características internas de cada uno de nosotros. También nosotros somos seres multidimensionales. Entonces, en la vida cotidiana, ¿cómo podemos saber esto? Tenemos un cuerpo físico, pero también tenemos, por ejemplo, emociones. Las emociones las sentimos en el cuerpo, pero no son del cuerpo. Bien, las sentimos, pero no son del cuerpo. Bien. ¿Sí? Sí. No son creadas por el cuerpo, son sentidas por el cuerpo. Cuando uno está triste, lo siente en el cuerpo, pero sabemos que no es una parte de mi cuerpo el que está triste, sino es una sensación que yo recibo y la expreso y la siento físicamente, pero viene desde otro lugar. Ese otro lugar es transparente. Los sentimientos, de dónde vienen, es un mundo transparente. El hecho de que nosotros los percibimos, esas emociones o sentimientos, significa que no solo tenemos acceso a nuestro mundo físico, sino también tenemos acceso a una realidad transparente, que es otra dimensión, que es la dimensión de los sentimientos y de las emociones. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Nosotros percibimos los pensamientos como que ocurren en alguna parte de nuestra cabeza, ¿sí? Pero los pensamientos no son de la cabeza. ¿Los pensamientos no son de la cabeza? No son creaciones
el pensamiento en sí mismo no pertenece a la cabeza, el pensamiento en sí mismo, el pensamiento se percibe a través del cerebro, pero en sí mismo no pertenece a la cabeza. Igual que las emociones. Claro, no es que saco de acá, si yo estoy pensando algo, a ver dónde lo pienso, en el codo, en la muñeca, no tiene, de nuevo es transparente. Tal cual, Entonces, cuando yo reconozco que tengo acceso a mi cuerpo, al mundo de lo físico a través de mi cuerpo físico, al mundo de las emociones a través del mundo de las emociones que es transparente, es otra realidad, es otra dimensión de la existencia, literalmente hablando. Y cuando trabajo con los pensamientos, tengo acceso a otra capa de la realidad que también es transparente. Y es otra dimensión. Lo mismo ocurre con la intuición, lo mismo ocurre con otro, el nivel del alma. Son todas dimensiones de la existencia. Entonces, eso lo vivimos constantemente, pero no estamos conscientes siempre de que vivimos en todos estos niveles de la realidad. Lo tomamos como que es todo uno, pero en realidad son diferentes capas. En el sueño es lo mismo. Nosotros empezamos a notar que tenemos acceso consciente, al recordarlo, a distintas capas de la realidad. Entonces, por ejemplo, la capa de lo que nosotros llamamos emociones, a nivel colectivo, aparecen en el sueño como parte del inconsciente colectivo, como parte del mundo arquetípico. ¿Cómo lo vivimos eso en este mundo? Pues yo siempre traigo las dos cosas para que sea más concreto. Cuando yo voy a la cancha de fútbol, yo voy como un individuo y digo, me voy a sentar, voy a mirar objetivamente este partido, pero los 5 minutos soy parte de la ola, grito igual que todos. Es decir, algo ocurrió. Y yo me metí en un mundo que por ahí pensaba no meterme, pero me metí en una ola, me metí en una onda, me metí en una energía que no es mía personal. La vivo como personal, pero no es mía personal. Pertenece a todo el grupo. Se entiende. Entonces, eso es lo arquetípico. Qué buena forma de explicarlo. Qué sencillo. Ese mundo donde todos compartimos lo mismo, creyendo que lo estamos experimentando nosotros solos y que viene desde nosotros solos, no viene desde adentro, es incorporado. ¿Es el inconsciente colectivo del que exacto, ese es el inconsciente colectivo y la fuerza que moviliza todos esos pensamientos, ideas, emociones, es un arquetipo. Es el arquetipo del partido de fútbol, del equipo particular. River tiene su arquetipo, Independiente tiene otro, y hay un gran arquetipo del fútbol que es el fútbol argentino, o sea, entonces a medida que vamos accediendo a estos grandes pensamientos, emociones y formas de sentir que no me pertenecen, pero dentro de las cuales yo puedo existir y sentirlas como propias, ese es el inconsciente colectivo y esas fuerzas están manejadas por arquetipos. En los sueños aparecen estos elementos. Entonces puedo empezar a distinguir como ciertas cosas que creo que soy yo, que creo que es mi propio pensamiento, en realidad son formas aprendidas o incorporadas que yo tomo como propias pero que no me pertenecen. Entonces cuando tengo un sueño así, lo puedo empezar a percibir que estoy siendo parte de un inconsciente colectivo, estoy siendo esclavo de ese inconsciente colectivo y que ese inconsciente colectivo responde a un cierto nivel arquetípico. Por ejemplo, entonces en los sueños esto aparece. También aparecen otro tipo de arquetipos en los sueños que nos ligan no solamente con algo más cotidiano y de nuestra vida del momento, pero con cosas mucho más antiguas. Por ejemplo, con temas que son más allá de lo personal y más allá a veces inclusive de la sociedad en que vivo, el nacimiento, la muerte, el tema de Dios, el tema del enamoramiento, el tema del matrimonio, el tema del hijo que nace. Son temas que no solamente compartimos con mi sociedad, con mi grupo, aunque estoy influenciada directamente a través de esos valores, que creo que son míos, pero que en realidad son incorporados. Hay algunas de esas ideas que son mucho más antiguas que mi sociedad
son muy antiguas, por ahí tienen miles de años. Ancestros. Exacto, entonces Sí. eso también me voy aprendiendo y esa es una forma, al notar esto, voy liberándome. Es como Perfecto. que es como si Y fuese estás una sacando las cebolla. capas. Exacto. Claro. Y las capas no son solamente del ego, del ego personal, sino que hay muchas que son colectivas de mi sociedad y hay algunas que son antiquísimas, son de miles de años. Por ejemplo, todo el movimiento del femenino en este momento es un revival de algún modo de un tema que se obvió por 3000 años. Que quedó ahí suspendido en el Quedó tiempo, medio ¿no? suspendido y Sí. castrado. Sí, sí. Entonces ahora hay como un revival de eso y no, a veces no nos damos cuenta que corremos el peligro de ir para atrás en vez Claro, de porque hacia nos adelante. parece nuevo, pero en realidad es como que vuelve a surgir. Vuelve a surgir, no es nuevo y al Claro. contrario nos puede llevar hacia atrás. Si no estamos conscientes de que tenemos que avanzar, O sea, para no caer en ese peligro, digamos, la clave sería ser conscientes de eso. ser ¿no? conscientes, porque en este momento el femenino que llega necesita utilizar la conciencia, no puede ser el femenino inconsciente de hace 4000 años atrás. Claro, Instintivo. claro. Es otra forma. El nuevo femenino es un femenino evolutivo, no involutivo. Claro, o sea, vuelve, pero para evolucionar, no para... No para involucionar. Claro, Si no perfecto. queda en la rueda esta de causa y efecto, la rueda kármica que hablamos. Y te pregunto, Alex, ¿qué ocurre cuando no recordamos los sueños? Nada. Pero, digamos, se debe a que estamos muy estresados, desconectados de lo que el alma quiere decirnos. ¿Por qué a veces pasamos periodos sin acordarnos? Hay gente que no sueña, que no recuerda casi nunca. Por eso cuando yo digo que trabajo con los sueños, no trabajo solo con el sueño, sino con la forma en que me desperté, con las imágenes de meditación, las sensaciones, las imágenes de meditación, las imágenes o sonidos o recuerdos o ideas que aparecen cuando estoy en un momento de cierta actividad mecánica, Sí. tejiendo, cocinando, bañándome, donde entro en un espacio donde no estoy prestando atención Sí. al mundo de afuera, donde no Sí. estoy siendo llamado desde afuera, sino que estoy más que nada reconociendo algo desde mí. Entonces aparecen imágenes, esas sirven también. Ajá. Entonces nunca encontré una persona que no tenga algo que compartir. Claro. De alguna manera esos mensajes surgen, ya sea a través del sueño, surgen. en esos momentos donde la conciencia está... Algunos lo llaman déjà vu, algunos dicen, ay, tuve una intuición, o se me ocurrió una idea. Entonces todos tienen algo y es cuando entonces yo empiezo a trabajar trayendo como ese hilo, como si fuese un hilo que empiezo a sacar y a sacar y a sacar hasta que aparece algo. Claro. ¿Y qué tan importante es la meditación para llegar a, digamos, clarificar o discernir mejor nuestros sueños? Yo creo que sirve. Sirve. Yo medito mucho y ¿en qué sirve y en qué no sirve? Sirve si lo utilizo como forma de observación. Ajá. Porque el observador es un elemento importante, es una de las capas de la conciencia del alma, la primera conciencia del alma, de lo que yo llamo conciencia del alma, tiene que ver con el observador. Entonces, el observador verdadero es no egoico, es decir, no tiene juicio. Es como si fuese una cámara o una filmadora. Sencillamente filma. Neutral. Es neutral, no juzga lo que está filmando. Hay un aspecto, la primera capa de la conciencia del alma es el observador. Y el observador del alma es así, es como una cámara, observa, pero no hay ningún juicio, ni bueno ni malo, ni lindo ni feo, ni más arriba ni más abajo. Es totalmente neutro, como vos decís. Sí. Entonces, a través de la meditación, a veces me puedo conectar con ese observador y entonces eso me sirve para poder observar mis sueños sin juicio. Y también para desarrollar el observador indirectamente, automáticamente empieza a aparecer el observador en los sueños. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, uno sueña que está mirándose a uno mismo en una escena. Como que te ves desde afuera. Te ves desde afuera. Sí. Otra forma en que aparece, yo estoy mirando una película.
Entonces, en el sueño yo estoy mirando una película. Claro, y me doy cuenta. Y me doy cuenta que Claro. estoy mirando una película. Claro. Y a veces estoy en la otra película, a veces no, pero hay como un desapego, un observador neutro, no hay juicio, Perfecto. solamente se mira. Eso o sea que todo lo que vivimos y aprendemos aquí en este plano aparece en el sueño. Ajá. Todo aparece. Todo. Entonces, otra cosa que en lo que no sirve, Ajá. no sirve si yo me desapego, porque el sueño es integrado. Y uno de los peligros de la meditación, cuando no se hace como un elemento de integración, especialmente en la mujer, si yo me desapego, lo que estoy haciendo, por un lado observo, pero por el otro lado me separo. Claro. Entonces, tengo que tener cuidado que el observador no me separe. Perfecto. O sea, conservar este principio de unidad, ¿no? Exacto. Claro, Una cosa y otra vez es volvemos a lo femenino, como vos Exacto, decías. por eso digo, a través del masculino el observador se separa. Claro, claro, lo tomás como un otro. Un otro. Claro. El femenino, la forma del observador del femenino es un observador que está incorporado a través de la compasión, la común pasión, Bien. es decir, lo integrado. Bien, bien. Me encanta. Entonces, realmente me fascina cómo lo explicás tan claro, porque no es fácil realmente. Tal vez para vos sea sencillo, pero no es tan sencillo de entender. Y vos lo decís de una manera tal que llega, que a medida que vos vas hablando, creo que nos vamos identificando con sueños que todos alguna vez tuvimos, esos sueños, o por lo menos en mi caso, esos 2 o 3 sueños puntuales que sabes que son diferentes. Y que no te los olvidas nunca. Que no te los olvidas nunca. Esos Exacto. sueños son sumamente importantes. Sí. Yo recuerdo particularmente uno muy puntual y digo, no, ese sueño fue muy diferente. Claro. Sí. Ahí tienen un aire diferente, tienen una energía diferente. Totalmente. Y uno no lo olvida nunca más. Es más, de hecho, yo cuando me refiero digo, bueno, un sueño, como diciendo, tampoco fue un sueño, fue otra cosa, porque uno realmente lo siente. Viví de otra manera. Sí, totalmente. Sí, absolutamente. Alex, ¿te parece bien si hacemos una pequeña pausa, que es la pausa institucional de la radio, y después de ella me gustaría que entremos a cómo son los talleres del sueño que vos das, y también nos contás cuál es el próximo que vas a dar, y el que se quiera sumar, ¿no? Sí. ¿Puede todavía hacerlo? Sí, bueno, entonces en un ratito seguimos con la tercera parte de la entrevista de Alex Warden. Ya seguimos.